¿Qué te hizo dejar una entrevista de trabajo antes de tiempo? Una vez salí de una entrevista antes de que comenzara. La entrevista estaba programada para las 10 de la mañana, lo cual verifiqué 2 veces en el correo de voz que dejaron. Llegué unos 10 minutos antes, me inscribí, todo ese jazz, y esperé. Y esperó. Y esperó. 45 minutos después me levanté, le pedí a la recepcionista, que parecía muy avergonzada, que le hiciera saber a mi entrevistador que ya no estaba interesado y me fui. 2 horas más tarde recibí una llamada de mala educación preguntándome si había olvidado la cita. Me reí y colgué. Tuve una experiencia completamente diferente. Hablé con una persona por teléfono acerca de un trabajo de oficio. Me pidió que llegara a su local a las 6:30, mencionando que era muy estricto con el tiempo, así que decidí llegar a las 6:15 para asegurarme. Al llegar al día siguiente, fui recibido con gritos por no estar ahí a las 6. Intenté ser educado y dije que quizá no escuché bien, pero insistió en que estaba equivocado y me echó. Creo que es mejor no trabajar con esa persona. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Accidentalmente abandoné una entrevista. Había conducido 4 horas para solicitar un trabajo en un bar/diagonal sala de juegos en preparación para mudarme de ciudad por motivos de estudio, había comprado un apartamento, así que tuve que tomarme en serio la búsqueda de empleo. Había pasado unos 20 minutos hablando con el gerente del juego, tiempo durante el cual el gerente del lugar se unió a nosotros, cuando un tipo se acercó a ellos y comenzó a charlar con ellos. Me senté allí durante unos 5 o 10 minutos, preguntándome si la entrevista había terminado, cuando decidí que ya se habían hecho la mayoría de las preguntas y apenas se había reconocido mi existencia desde que el tipo se había mecido. Medio interrumpí, estreché la mano de uno de los entrevistadores y le di las gracias, y salí del local sin tener idea de cómo fue la entrevista. Estaba cruzando la calle hacia mi auto, cuando uno de los entrevistadores me persiguió hasta cruzar la calle y me ofreció el puesto. Resulta que el tipo que interrumpió la entrevista era uno de los dueños del lugar. A veces me pregunto cómo me las arreglo en la vida considerando lo socialmente inepto que puedo ser. A veces, resulta complicado relacionarse socialmente, pero no hay dudas de que esa situación no fue un error tuyo. Al menos deberían haber hecho una presentación breve para que supieras quién era el dueño del lugar antes de mantener una conversación prolongada. Ellos cometieron un error, no tú, lo que probablemente explica por qué aún te ofrecieron el trabajo. Fui a la entrevista con mi posible supervisor. Miré alrededor de la oficina y noté que los botes de basura estaban llenos, las paredes y la alfombra sucias y el escritorio del supervisor estaba viejo y tenía desconchones. Entonces mencioné que la empresa no parecía estar haciendo ningún mantenimiento básico y luego pregunté directamente, ¿es esta una buena empresa para trabajar? Ella respondió que no y bajó la cabeza. Dije, gracias y salí. He leído una historia que se destaca por su profunda tristeza, superando incluso aquella que relata cómo una organización supuestamente benéfica engañó a personas sin hogar y con problemas mentales para que se inscribieran en planes de telefonía móvil costosos. La conmoción que genera es difícil de olvidar y deja una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad y la manipulación en situaciones desafortunadas. A los 40 minutos de una entrevista me dijeron que el trabajo para el que estaba entrevistando iba a ser un puesto de 11 de la noche a 6 de la mañana. Esto nunca se había mencionado en la oferta de trabajo original ni en la llamada preliminar previa a la entrevista. Esto tampoco era para un trabajo en una gasolinera ni nada por el estilo. Bufete de abogados de alto perfil que básicamente necesitaba un diseñador gráfico para preparar los materiales de presentación durante la noche para usarlos al día siguiente. También lo establecieron de modo que trabajara horas apenas por debajo del límite para calificar como empleado de tiempo completo con beneficios. Nuevamente, nada de esto se mencionó en la descripción del trabajo hasta este momento. El colmo fue que me dieron una prueba de 30 minutos para demostrar que podía trabajar en una fecha límite, basándose en los materiales reales con los que estaría trabajando, notas post-it de Chicken Scratch, grabaciones de audio ininteligibles y otras fuentes horribles que tenía. ¿En qué basar mis diseños? Salí de la prueba unos 5 minutos después. Es frustrante encontrarse con quienes creen que se puede exigir un trabajo de alta calidad por un salario reducido, con horarios complicados y sin prestaciones.
Para atraer y retener talento competente, es fundamental ofrecer una compensación justa y condiciones laborales apropiadas. Sin un buen trato, es difícil esperar resultados sobresalientes. Hace poco fui a una entrevista para un banco de mi zona. Primero, la mujer con la que hablé por teléfono se tergiversó. Ella me había dicho que era la subdirectora de la sucursal. Al llegar, me dijo que era la cajera principal. El director de la sucursal llegaría en breve. Esperé 1 hora. Después de 1 hora revisando la hora y preguntándome si había llegado allí en lugar de temprano, me levanté para irme. La cajera principal dijo que estaría allí en 5 minutos, pero en ese momento pensé que obviamente no era lo suficientemente importante. Me fui. Recibí una llamada 3 días después disculpándome y preguntando si podían programar otra reunión en un banco al que no estaba cerca. Lo rechacé cortésmente. En una ocasión, postulé a un empleo en una empresa de marketing. Recibí varias llamadas para coordinar una entrevista, todas desde el mismo número, pero en cada ocasión, me mencionaron que eran una compañía diferente. No hizo falta decir que decidí alejarme de esa situación. El hombre que me entrevistó me preguntó si planeaba casarme en un futuro próximo, y de ser así, si pensaría en tener hijos de inmediato. Un conocido mío se postuló para el mismo trabajo. Obviamente, nunca le preguntaron eso. Claro, los hombres no dejan el trabajo cuando sus esposas están embarazadas, pero aún así. Estoy bastante seguro de que eso es ilegal en algunos países, ¿verdad? Es completamente ilegal que los empleadores potenciales pregunten sobre aspectos de tu vida personal o familiar. Cuestiones como tener hijos o el estado civil entran en esta categoría. Algunos incluso tienen prohibido solicitar tu edad exacta. Tenemos un equipo muy dedicado, a menudo nos quedamos después del horario normal de oficina, ¿te parece bien? Yo, claro, quiero decir que soy soltero y sin hijos, así que si me compensan adecuadamente, estaré feliz de hacer tantas horas extras como sea necesario, no hay problema. No, nos apasiona el trabajo que hacemos aquí, por eso no se pagan horas extras. Está bien, entonces gracias por tu tiempo y adiós. Este tipo de empresas son una burla. En una ocasión estuve sin trabajo y respondí, claro, también tengo pasión. Me contrataron, gastaron una buena suma en mi capacitación, y aproveché al máximo la situación antes de marcharme. ¿Quieren jugar? Entonces juguemos. ¿Estás decidiendo tener hijos pronto? Preferimos no contratarte y luego tener que despedirte cuando estés embarazada. Yo tenía 15 años en ese momento. En otra ocasión, tenía más o menos la misma edad y me estaban entrevistando para un trabajo de niñera. De repente me entrega una hoja de tareas que incluyen hacer la cena y ser camarera para los padres, limpiar la chimenea y las canaletas, había que lavar, doblar y guardar la ropa, limpiar los baños y los tiempos. Cada habitación tenía que ser limpiada. Aspirado. Luego dijo que el niño estaría en la guardería para que yo tuviera mucha privacidad. Acabo de salir. ¿Acaso pensó que una persona de 15 años estaba solicitando un trabajo de niñera o de limpieza? ¡Qué sorpresa! ¿Cuál era el salario ofrecido? Fui a una entrevista de trabajo mientras trabajaba en mi empresa actual. Una empresa segura, con excelentes compañeros de trabajo y un entorno de fondos relajado. Sin embargo, el salario era inferior al promedio de la industria y el viaje era largo. Entonces presenté mi solicitud en otro lugar. Tal como estoy en la entrevista, todo va muy bien, pero luego la realidad de dejar mi trabajo actual me golpea como una tonelada de ladrillos. Empiezo a balbucear preguntas que ya estaba respondiendo antes. Y luego me doy cuenta de que todavía no estaba listo para irme. Sabía que mi partida perjudicaría enormemente a la empresa y que hacerlo perjudicaría a las personas que conozco y que consideraban más amigos que compañeros de trabajo. Entonces se lo dije a mi entrevistador y lo entendió completamente. Guardó mi expediente en un archivo y terminó la entrevista con una buena nota. He encontrado una historia muy agradable. ¿Sigue colaborando con la misma empresa? Sería recomendable intentar negociar un salario más alto. Las empresas suelen preferir invertir en un empleado leal y trabajador, en lugar de arriesgarse a perderlo y enfrentar los gastos de reclutar y capacitar a alguien nuevo. Estaba terminando la carrera de educación musical y en mi universidad se celebraba una feria de empleo para futuros profesores. Fue genial y de hecho conseguí mi primer trabajo gracias a ello. Los distritos escolares instalarían pequeños puestos y un representante realizaría breves entrevistas en el lugar, buscando pasar a los candidatos seleccionados a la siguiente ronda de solicitantes.
Hubo un distrito de Indiana que tenía una serie de preguntas que le hacían a cada solicitante. Ni siquiera recuerdo por qué quería hablar con ellos, pero lo hice. Varias preguntas no eran aplicables a una situación musical, como, ¿qué harías si un estudiante no aprobara un examen? ¿Cuáles son tus puntos de vista sobre cómo abordarías las pruebas estandarizadas en tu salón de clases, etc.? La parte extraña fue que yo preguntaría una pregunta de aclaración, y el entrevistador parecía un poco molesto y simplemente repetía la pregunta lentamente. Después de 3 de esas preguntas, dije, gracias por su tiempo, pero no tengo ningún interés en enseñar en su sistema escolar. Si así es como trata a sus posibles empleados, odiaría ver a las personas que superan este sistema y luego enseñan a los niños. Es realmente exasperante la cantidad de entrevistas en las que se insiste en que no se puede desviarse de las preguntas, repitiendo lo necesario. En esta época de entrevistas, la situación es tensa. Para un trabajo que exige empatía, hay muy poco espacio para ello en estos momentos de selección. Publiqué esto hace un par de años, pero también puedo publicarlo nuevamente en este hilo. Entonces, tuve una entrevista en un Starbucks para algún tipo de empresa de marketing / seguros. La señora dijo que no se promocionan y dependen del boca a boca. Sí, bandera roja N grados 1. Luego dijo que no eran un esquema piramidal, aunque lo parecía. Dijo que se trataba de marketing multinivel. Bandera roja número 2. ¿Bandera roja N grados 3? Llegó al final de la entrevista y trató de que me contratara en sus servicios. Eran una empresa que supuestamente vendía seguros, solo que yo tendría que pagar para tener ese privilegio. Quería que ingresara mi número de tarjeta de crédito y un montón de información, incluido mi número de seguro social. Me disculpé, agradecí a la señora por su tiempo y me fui. Suena a una experiencia bastante extraña. Las entrevistas pueden ser incómodas, pero esa fue un desastre total. Las señales estaban ahí desde el principio, especialmente lo de pagar para trabajar. A veces, hay que confiar en las corazonadas. No te imaginas cuántas personas caen en esas trampas. Hiciste bien en marcharte, algunos simplemente no son lo que parecen. Es mejor prevenir que lamentar. En la escuela secundaria, tuve una entrevista en Code Stone Creamy. Nos hicieron dividirnos en grupos donde teníamos que crear y cantar una canción pegadiza. Soy muy tímido así que quería irme antes de que comenzara el canto, pero realmente necesitaba un trabajo así que decidí intentar aguantar. Canté la estúpida canción. Después de las canciones, nos entrevistaron uno a uno. Para una pregunta, básicamente nos preguntaron cuáles pensábamos que eran las debilidades de los miembros de nuestro grupo. Les dije que no conocía a la gente lo suficiente como para decirlo y que realmente no quería conseguir un trabajo hablando mal de otra persona. Cuando me levanté para irme, me preguntaron si quería escuchar lo que algunos de los miembros de mi grupo habían dicho sobre mí. Simplemente seguí caminando. Debería haber seguido mis instintos y haberme ido antes de cantar. A menos que se trate de una audición para un musical, que te pidan cantar durante una entrevista de trabajo debería ser una señal de alerta muy clara. Me alegra contar con pruebas que respaldan esta afirmación. Salí aproximadamente a la mitad porque el tipo estaba demasiado ocupado con su teléfono. Pensé que tal vez estaba grabando mis respuestas en su teléfono. Luego dejó el teléfono sobre la mesa para escribir algo de lo que estaba diciendo. Y noté que era su Facebook abierto. Me levanté y salí, tuve la sensación de que no estaba prestando atención a nada de lo que decía. El tipo era el jefe de paramédicos o lo que sea en la compañía de ambulancias a la que postulé, solo me imagino que hay gente muriendo frente a su cara mientras usa su Facebook. Deberías haber jugado con él. Podrías haber comenzado a decir cosas sin sentido y observar si se daba cuenta. Sí, soy una persona que colabora bien en grupo, mi padre y yo a menudo tomamos turnos para hacer algo inesperado mientras duermen mi madre y mi hermano menor. Ellos lo aceptan, ya que también nos sorprenden de vez en cuando. Yo era actor en Los Ángeles y me llamaron para un comercial de Scientology. Fui, principalmente porque tenía curiosidad. Entré en la habitación, me senté e inmediatamente me levanté y me fui. Me disculpé y todo, no fui un idiota al respecto. Simplemente no podía aceptar dinero de esa gente. Decidí postularme para un puesto en una tienda de libros relacionada con una organización religiosa tras llegar a Los Ángeles. La solicitud era extremadamente larga y solicitaba detalles sobre mi vida y mis relaciones. Fue una experiencia extraña, así que decidí inventar algunos datos. Lo más inquietante fue cuando revisaron mi currículum y me informaron que no obtendría el empleo porque había proporcionado información falsa. En poco tiempo, ya habían verificado mis datos de contacto. Fue un cebo y un cambio.
Parecía un trabajo de producción de cine y televisión, pero resultó ser un extraño puesto de ventas y marketing. Llamadas salientes y viajes a tiendas para vender exhibidores, algo así. No fui grosero, pero llamé al tipo. Dijo que el trabajo del que estaba hablando realmente no coincidía con la descripción en Craigslist, ese debería haber sido mi primer indicador. Dijo algo como es un trabajo, ¿verdad? Y se encogió de hombros. Le agradecí su tiempo y salí. No pude haber estado allí más de 5 minutos. No me agrada el engaño en las ofertas laborales. Al conseguir un empleo en una compañía reconocida de teléfonos móviles, me informaron que mi salario sería de $32,000 al año. Sin embargo, descubrí que solo ganaría $10 por hora más comisiones. Al ser mi primer trabajo tras finalizar mis estudios, no pensé en pedir un contrato por escrito. Me despidieron cuando mencioné que no podía vender planes de datos en un área sin cobertura adecuada. Intentaron rebajar mi salario a la mitad. Al principio me reí porque pensé que era una broma. Cuando me di cuenta de que el tipo hablaba en serio, me levanté y salí. Tan pronto como llegué al estacionamiento recibí una llamada telefónica de una empresa diferente con un salario superior al previsto, cara sonriente. A veces las cosas no salen como esperas. Recuerdo que una vez en un trabajo me ofrecieron un salario muy bajo. Pensé que era una broma, pero cuando vi que era en serio, no dudé en irme. Justo al salir, recibí una llamada de otra empresa con una oferta mucho mejor. Al final, todo pasa por algo. La entrevista comenzó 1 hora tarde. La señora fue extremadamente grosera, apretón de manos flojo, sin contacto visual, etc. La primera pregunta fue, si fueras una hamburguesa de McDonald's, ¿cuál serías y por qué? Molesto, dije que no sabía qué tipo de hamburguesa sería, pero definitivamente sería para llevar, como ahora mismo. Y luego se levantó y se fue. Una persona deseaba con fervor un McDonald's. Tanto, que esto le estaba afectando en su desempeño laboral. ¿Acaso la entrevista se programó justo antes de la hora del almuerzo? Seguro. Me dijeron que me capacitaría para un puesto directivo. Estaba emocionado, pero estaba cuestionando que me emparejaran con este tipo y condujeran por la ciudad. He aquí que en realidad estamos vendiendo lámparas puerta a puerta. Seguí al chico por la mañana, luego me enojé porque en la entrevista en realidad me pedían que intentara trabajar gratis, y me fui. Y con salir, lo que quiero decir es que me dejaron varado en una zona mala de la ciudad y tuve que llamar a mi novio para que viniera a buscarme. Eso suena incómodo. Te preparan para algo que parece interesante y al final resulta ser solo una trampa. Me imagino la frustración al darme cuenta de que era trabajo gratis. Y quedar varado en un lugar peligroso no ayuda. A veces, la búsqueda de empleo puede llevar a situaciones ridículas. Al menos llamaste a alguien para salir de ahí. Salí de varias entrevistas e incluso, amablemente, solicité que me devolvieran mi currículum una vez que el entrevistador me dijo el salario inicial. Simplemente no funcionará por el salario mínimo o apenas por encima del salario mínimo. ¿Por qué perder mi tiempo y el de ellos? ¿Empiezas en 825? Lo siento. No puedo permitirme el lujo de trabajar aquí. Gracias de todos modos. ¿Puedo recuperar mi currículum? Gracias. Entiendo lo que sientes. He tenido experiencias similares donde el sueldo ofrecido no vale la pena. En una entrevista, me dijeron un salario muy bajo y pedí mi currículum. No quiero perder tiempo y prefiero buscar otras oportunidades. Es mejor ser directo desde el principio. Durante el final de mi último año de universidad, llegué para una entrevista con una empresa de marketing de lujo en Denver. 5 minutos después, me di cuenta de que era un plan de marketing multinivel puerta a puerta. Le agradecí al hombre su tiempo, le dije que no quería desperdiciarlo más y me fui. No me sorprende que eso pase a veces. Entrar a una entrevista con altas expectativas y luego darte cuenta de que es un esquema engañoso es frustrante. A veces, las cosas no son lo que parecen. Es mejor retirarse rápido y buscar algo más legítimo. La vida es demasiado corta para perder tiempo en ese tipo de trabajos. Tuve una entrevista convencional exitosa y me llamaron nuevamente por un segundo. El entrevistador del segundo dijo, no voy a hacerte ninguna pregunta. En lugar de eso, quiero que pases 30 minutos tratando de convencerme para que te dé el trabajo. Le dije, preferiría no trabajar para alguien que pensaría eso. Una técnica de entrevista aceptable. Y se fue. Hubiera sido mejor realizar una rutina de ejercicio de 30 minutos. Simplemente grita, mejor marca personal.
después de cada actividad. Así se demuestra que se establecen objetivos y se trabaja para alcanzarlos. Una vez hice una entrevista grupal para un restaurante de estilo familiar. Se refirieron a ello como un casting. Éramos al menos 20 y la gerente seguía hablando y hablando de lo mucho que quería empleados que fueran personas, dijo con una gran sonrisa falsa en su rostro. Luego habló del régimen estricto que llevaba en el restaurante y actuó como un microgerente horrible en todos los aspectos. Quiero decir, al menos ella fue honesta sobre todo. Pero en medio de su pequeño discurso, me levanté y salí. Me pasó algo similar en una entrevista. Fui a una para un café y el dueño hablaba de cómo quería un ambiente relajado. Pero su forma de hablar era tan estricta y controladora que no me convenció. Al final, me levanté y me fui. No quería ser parte de un lugar donde el jefe no tenía idea de lo que es un buen ambiente laboral. A veces, es mejor alejarse de lo tóxico. Me mostraron de primera mano lo que haría durante mi entrevista. Resulta que estaba caminando de un lado a otro de la calle tratando de vender maquillaje a extraños. Después me dijeron que volviera a la oficina, que le iban a decir al jefe que yo era el candidato perfecto y que definitivamente conseguiría el trabajo. Me subí a mi auto y conduje directamente a casa, sin regresar nunca para el final de la entrevista. A veces la vida te lleva por caminos raros. Recuerdo una vez que tuve una entrevista y el proceso era bastante extraño, como vender maquillaje a desconocidos. Al final, me dijeron que me habían elegido y que me llamarían. Decidí que no quería eso, así que simplemente me fui a casa. No siempre sigue lo que parece claro. A veces es mejor seguir tu instinto. Había solicitado trabajar en Camar. Tenía experiencia con registros de ventas / trabajo, así que, básicamente, eso es lo que solicité. Bueno, entré y le dije a la chica del mostrador de atención al cliente que estaba allí para mi entrevista de solicitud. Entonces, la chica detrás del escritorio era la misma que realizaría mi entrevista. Ella me miró, me dijo que los puestos que había solicitado no eran tan necesarios, pero, si necesitaban una persona de mantenimiento, y que podía empezar en ese mismo momento. Honestamente pensé que me estaban haciendo una broma hasta que miré hacia el escritorio nuevamente. Detrás de esta señora había un trapeador, un balde y algunos artículos de limpieza. Ella no estaba bromeando. Mientras ella me decía lo que estaría haciendo, ni siquiera había aceptado el puesto de mantenimiento, simplemente me levanté y salí. No. Haciendo. A veces, las cosas no salen como queremos. Me acuerdo de un amigo que fue a una entrevista, esperaba conseguir un trabajo en ventas. Cuando llegó, le dijeron que no necesitaban eso, pero que podían ofrecerle un trabajo de limpieza. Se quedó en shock, pensó que era una broma. Al final, decidió no aceptar y se fue. A veces, hay que seguir nuestro instinto, aunque las oportunidades no siempre sean las que imaginamos. El problema con la mayoría de las personas es que no entienden que usted, el solicitante, también está entrevistando a la empresa. Muchos idiotas van a entrevistas pensando que es un evento unidireccional en el que ellos son el concursante y el personal de recursos humanos es el juez. Esta es una lógica totalmente incorrecta y no beneficiosa. Es cierto, muchas personas piensan que solo están siendo evaluadas en las entrevistas. Pero en realidad, también están evaluando si la empresa es un buen lugar para ellas. Recuerdo que una vez un amigo fue a una entrevista y empezó a hacer preguntas sobre la cultura de la empresa. Al final, decidió no aceptar el trabajo porque no le gustó lo que escuchó. A veces es mejor no conformarse solo por conseguir un empleo. Lo he hecho varias veces. Generalmente porque descubrí demasiado tarde que se trata del esquema piramidal / MLM o telemercadeo antes mencionado. Una vez fue porque la compensación era insultante. En otra ocasión, la oferta de trabajo decía tiempo completo, que era estrictamente lo que necesitaba, y aparentemente cambiaron de opinión entre publicar el trabajo y entrevistarme para un puesto de tiempo parcial no negociable. Lo curioso es que cuando estás desesperado por conseguir un trabajo de tiempo completo, postulas para cualquier cosa y casi te ves atrapado en situaciones profesionales bastante desfavorables. Es interesante cómo a veces nos atrae lo que parece una buena oportunidad, solo para darnos cuenta de que no es lo que esperábamos. Recuerdo haber estado en una situación similar, buscando trabajo y aplicando a todo. Al final, solo me encontré con más decepciones. Es una lección dura, pero a veces hay que pasar por eso para aprender a ser más selectivo. Había un trabajo que había solicitado, estaba desesperado por encontrar trabajo ya que no había tenido trabajo en meses. Era un puesto de comida rápida, en el otro extremo de la ciudad, a 45 minutos en autobús si había buen tráfico.
Llegué a la entrevista, todo iba bien. Luego el gerente mencionó que el puesto solo tendría unas pocas horas semanales, menos de 20, con salario mínimo. Hice algunos cálculos sobre metales y me di cuenta de que no sería suficiente para cubrir mis facturas mensuales. En ese momento le agradecí su tiempo y le dije que simplemente no podía aceptar el puesto porque no ganaría lo suficiente para pagar mis cuentas. Terminó amigablemente, dijo que lo entendía y lamentaba no poder ofrecer más horas. A veces las cosas no salen como uno espera. Recuerdo cuando estaba buscando trabajo y fui a una entrevista para un puesto en comida rápida. El viaje en bus fue largo y al final me dijeron que solo ofrecían menos de 20 horas a la semana. Hice cuentas rápidamente y supe que no cubriría mis gastos. Al final, agradecí la oportunidad y salí de allí. Por lo menos fue tranquilo. Hubo un tipo que publicó en un hilo similar hace un tiempo, asistió a 10 o más entrevistas diferentes para trabajos de ventas que encontró en los clasificados. Todas las descripciones de trabajo las redactamos de manera diferente, pero todas terminaron siendo para ventas de aspiradoras Kirby. Fue muy gracioso. Eso me recuerda a un amigo que intentó conseguir un trabajo en ventas. Aplicó a varias ofertas y se dio cuenta de que todas llevaban a la misma compañía de aspiradoras. Se reía porque era lo mismo en diferentes anuncios. Al final, decidió que no valía la pena y se dedicó a otra cosa. A veces, la búsqueda de empleo puede ser bastante absurda. Después de que mi hermano empezó la escuela secundaria, mi madre quiso volver a trabajar. Solicitó todos estos trabajos pero nadie quería contratarla. Alguien llamó a mi madre y le pidió una entrevista. Buscaban una recepcionista y alguien les dio su currículum. Hablaron un rato por teléfono y luego le dieron a mamá la dirección para la entrevista. Buscó en Google la dirección y el sitio de un burdel / servicio de acompañantes de clase alta. Ella no fue. Tampoco supimos nunca cómo consiguieron su currículum porque ciertamente no se lo enviamos. Han pasado 4 horas y nadie ha mencionado lo obtuvieron de todos los chicos de 12 años en Xbox Live. Reddit, aprecio tu sorpresa por la moderación inesperada. Pequeña empresa de ti, la entrevista va bastante bien, de hecho pasamos de cuáles son sus credenciales a cómo podríamos hacer que apoye a esta empresa, así que estoy bastante seguro. Al final de la entrevista, el gerente me hace un gesto con la cabeza y me dice, bueno, vienen otras personas. Pero bueno, firma este papel. Saca una hoja de papel en blanco. Aquí, esquina derecha, dice. No voy a firmar un papel en blanco. Oye, es para que las cosas vayan más rápido. Lo siento señor, no firmé eso. Bueno, entonces no hay trabajo. Me miró como si pensara que me iba a desmoronar. Bueno. Y me alejé. Dato curioso, el hombre fue arrestado unos años más tarde por fraude. Es una historia interesante. A veces, la gente cree que puede salirse con la suya. Esa situación fue un buen momento para mantener tus principios. Es mejor no sacrificar tu integridad por un trabajo. Al final, te ahorraste problemas. Es curioso que el tipo haya terminado arrestado. La vida tiene maneras inesperadas de equilibrar las cosas. A veces, es mejor alejarse que comprometerse en algo extraño. Me preguntaron si soy religioso. Al responder que no, el propietario del negocio y el gerente de recursos humanos, marido y mujer, se tomaron el tiempo para intentar convertirme en JW. Después de casi 20 minutos de charla con testigos de Jehová y sin preguntas relacionadas con la entrevista de trabajo, señalé que preguntar sobre religión, sexualidad y opiniones políticas eran grandes no en cualquier entrevista. No hace falta decir que estas personas me ignoraron y siguieron hablando de religión, así que me levanté y me fui mientras el dueño estaba a mitad de una frase. La verdad es que esas situaciones son raras. A veces, en entrevistas, uno espera hablar de habilidades y experiencias. No de temas tan personales. Es curioso cómo algunas personas se distraen con sus propias creencias y no entienden el contexto. Al final, es mejor poner límites y salir de ahí, como hiciste. Es tu tiempo y mereces que lo respeten. Entrevistado para un trabajo de soporte de TI corporativo. Al principio parecía un buen trato, buena paga, muchas oportunidades de aprendizaje, etc. Luego el entrevistador me dijo que tendría un horario de turnos rotativos que incluiría fines de semana y feriados, con pernoctaciones aproximadamente una vez a la semana, ocasionalmente dobles, 16 horas. Turnos, y que tendría que estar disponible para situaciones de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La descripción inicial del trabajo había sido vaga al respecto,
pero había asumido que se trataba principalmente de algo normal de 9 a 5. La gota que colmó el vaso fue cuando me preguntó si podría soportar no volver a casa durante los próximos 3 o 4 años, ya que no podría tomar vacaciones de más de 2 días consecutivos. Esto fue en Japón, soy de Suecia. También tuve una hija recién nacida. Respondí que preferiría no perderme la infancia de mi hija, le agradecí por su tiempo y me fui. A veces, las expectativas no coinciden con la realidad. Recuerdo cuando un amigo buscaba trabajo y estaba emocionado por una posibilidad en una empresa. Al final, resultó que tendría que trabajar turnos raros y no podía ver a su familia. Decidió no aceptarlo. Esa decisión fue difícil, pero priorizar su tiempo con los seres queridos fue lo mejor. A veces, lo que parece ideal no lo es. Hace unos años fui a una entrevista a una residencia de ancianos para un puesto de mantenimiento. Recientemente dejé un puesto en el que hacía mantenimiento en una fábrica y tenía muchas ganas de recuperar ese tipo de trabajo. Estaba completando algunos trámites previos a la entrevista y una frase seguía saltándome a la vista. Limpiar. Ahora bien, no me importan la mayoría de los tipos de limpieza, ni siquiera los desechos corporales si es necesario. Simplemente no podía deshacerme de la idea de que tendría que mover un cuerpo en algún momento. En la mayoría de los estados, la gestión de los cuerpos en contextos médicos o de cuidados está bien regulada. A menos que se resida en un estado con normas muy laxas, no se podría solicitar a alguien que realice ciertas tareas sin el riesgo de una demanda. Sin embargo, pedir que se limpie el desorden de fluidos corporales dejado por una persona mayor tras su fallecimiento es algo que podría plantearse sin problemas. Desempleado como estudiante después de que me despidieran de un trabajo temporal, la empresa cerró una semana después de que comencé, así que no tenía dinero y vivía en el otro extremo del país en la casa de los padres de un amigo hasta que encontré otro trabajo. Pasé un mes llamando en frío e intentando cualquier cosa, conseguí una entrevista para un trabajo de ventas. No hago ventas pero aprenderé cualquier cosa en este momento. A mitad de camino me doy cuenta de que es un trabajo de teleoperador. Me acabo de ir. Me sentí bastante mal cuando tuve que decirle al papá de mis amigos que me fui. Haría casi cualquier cosa menos eso. Fue genial al respecto. 2 semanas más tarde conseguí un gran trabajo conduciendo una furgoneta de reparto y me mudé, así que todo salió bien. Les compré a los padres de mis amigos un bonito regalo con mi segundo cheque de pago. Es un momento complicado, estar desempleado y dependiendo de un amigo. Haces lo que sea para salir adelante, incluso aceptar trabajos en los que no te ves. Ir a una entrevista y darme cuenta de que era telemarketing fue duro. Salí, pero informar a su padre fue incómodo. Al final, encontré un mejor trabajo y pude agradecer a mis amigos. A veces, las cosas se resuelven de la manera correcta. Salí de una entrevista cuando insistieron en que me hiciera amigo de la organización en Facebook en ese mismo momento para que pudieran ver mis publicaciones. Les dije que mi cuenta de Facebook era solo para uso personal y que no era asunto suyo lo que publicaba. Les agradeció su tiempo y se fue. Todavía intentaron ser mis amigos después del hecho. No había nada remotamente incriminatorio en mi cuenta, simplemente no es asunto de ellos. Eso suena incómodo. Es raro cuando las entrevistas cruzan líneas. Tu Facebook es tu espacio personal, no deberían presionarte así. Me imagino que al salir te sentiste aliviado, aunque también un poco enojado por la situación. La gente a veces no entiende que ese tipo de cosas no está bien. Al final, tomaste la decisión correcta, por más raro que fue. Me dijeron que el código de vestimenta 3 era formal, como traje formal. Fue para un trabajo de programación. Cuando me dijeron eso, simplemente dije que la cultura de la empresa no encajaba bien con mí, por lo que no había necesidad de continuar con la entrevista. Luego pregunté si el puesto había estado abierto por un tiempo y me dijeron que más de un año. Me reí y dije que tiene sentido. Cuando me preguntaron por qué dije que iba a tener dificultades para conseguir cualquier programador en este mercado, y mucho menos si iba a intentar hacerlos usar un traje. A mí también me ha pasado algo similar. Fui a una entrevista que decía ser relaxed, pero cuando llegué, todos en trajes. Me preguntaron por qué no llevaba uno, y solo les dije que no era mi estilo. Al final, no volví. A veces, las empresas no saben qué quieren. Si llevas un año buscando, quizás deberías revisar tu enfoque. Era para un trabajo en otro banco y me hicieron responder un cuestionario de 4 páginas, anverso y reverso, que tenía los detalles básicos de su currículum, trabajo anterior, antecedentes educativos, etc. Después de terminar una página, miré hacia adelante y verifiqué cuántas páginas más tengo que responder.
Cuando me di cuenta de que eran demasiados, me levanté, le devolví el documento al reclutador y le dije, esto debería hacerse en línea, y luego me fui. Simplemente no podría trabajar para una empresa que todavía utiliza una forma primitiva de obtener información de sus solicitantes. Simplemente no puedo. Para ser sincero, no soy muy partidario de que las aplicaciones en línea sean tan detalladas. Taleo, en particular, es un gran ejemplo. Adjunte su currículum, el cual analizaremos en busca de información relevante. Siguiente página, por favor, complete toda esta información que claramente ya está en su currículum. Dejé una entrevista después de que me dieron algunas tácticas de venta muy dudosas / ilegales. Básicamente, acababa de terminar la escuela y estaba solicitando cualquier cosa y vi este trabajo de ventas con un gran proveedor de energía. En la entrevista, advirtieron que si dices sí al final de una oración cuando hablas con una persona mayor o con un hablante no nativo de inglés, la persona te lo repetirá. Estás buscando cambiar de proveedor de energía, ¿verdad? Sigue totalmente orando por las personas mayores y las personas que no dominan el inglés. Me fui por culpa, nunca podría hacer eso. Salí de una entrevista porque las tácticas de venta eran bastante dudosas. Era recién salido de la escuela y buscaba trabajo. La empresa, un proveedor de energía, recomendó manipular a personas mayores o a quienes no dominan bien el inglés. Me dieron ejemplos claros de cómo hacerlo. No pude quedarme ahí, me sentí mal. Es una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Una vez interrumpí a un entrevistador después de unos 5 minutos y le dije que no creía que fuera un buen candidato para el puesto. Habían anunciado para alguien con 2 años de experiencia mínima. El entrevistador comenzó a hablar en voz baja y a explicar que esta era una oportunidad maravillosa para que alguien ingresara al campo. Que tendría que pagar mi propio costo de reubicación, pero que era deducible de impuestos. En realidad resultó ser un trabajo de nivel inicial que pagaba aproximadamente la mitad de lo que había pagado en mi trabajo anterior y que, si hacía ejercicio, puedo obtener un aumento del 10% después de aproximadamente 6 meses. 2 semanas después, me entrevisté con uno de sus competidores. Conseguí un trabajo similar al que había anunciado la primera empresa con un salario un 15% más alto que mi trabajo anterior y con beneficios decentes. Y no solo pagaron todos los gastos de mudanza, sino que me pagaron para quedarme en un hotel durante 6 semanas mientras buscaba un apartamento. Y pagué el cargo por cancelación anticipada de mi antiguo apartamento. A veces es mejor no seguir con algo que no te convence. Yo también tuve una experiencia similar con una entrevista, donde sentí que no encajaba. Al final, decidí seguir buscando y encontré algo que realmente me gustaba y pagaba mejor. Es curioso cómo a veces las oportunidades engañan. Lo importante es no rendirse y seguir adelante hasta encontrar lo que vale la pena. A mí me pasó exactamente lo mismo, nada menos que en mi cumpleaños. Esperé más de 1 hora porque mis padres me estaban presionando mucho para que encontrara trabajo. Editar, tenía 17 años en ese momento. Sé que un cumpleaños es solo un día más y sí, desde entonces he trabajado en mi cumpleaños. Estaba principalmente molesto porque tenía planes con un amigo que acababa de estar en la ciudad por un par de horas. Era una locura. Para ser claros, no se trataba de un puesto básico con una gran cantidad de postulantes, era para un cargo de liderazgo en el ámbito de la tecnología de la información. Esto me pasó una vez. Llegué 15 minutos antes. Esperé 2 horas. Luego la recepcionista me dijo que el tipo no puede entrevistarme hoy. Le di las gracias y me fui. Me llamó unas 3 horas después, se disculpó y me ofreció el trabajo allí mismo. Terminó siendo despedido poco antes de que yo me fuera. A mí también me pasó algo parecido una vez. Llegué puntual a una entrevista, pero tuve que esperar un montón. Al final, me dijeron que el entrevistador no podía. Me fui pensando que todo había sido en vano. Horas después, me llamó y me ofreció el trabajo de inmediato. Curiosamente, poco después se fue de la empresa. A veces, las cosas no salen como uno espera. Una vez esperé 5 horas para una entrevista en lo que probablemente resultó ser un pésimo lugar para trabajar. Había alrededor de una docena de personas esperando. Claramente era una táctica de quien lo quiere más. Durante la entrevista, perdí una llamada de otro posible empleador. Cuando vi la llamada perdida camino al auto casi grité. Terminé consiguiendo el trabajo que quería, así que todo está bien. A veces la espera puede ser larga. Recuerdo una vez que estuve en una entrevista durante horas. La mayoría se sentía incómoda y el ambiente era raro. Perdí una llamada de otro trabajo mientras salía.
Pensé que todo había sido en vano, pero al final conseguí el puesto que realmente quería. Eso sí, a veces la paciencia tiene sus recompensas. A veces soy bastante inepto socialmente, pero incluso yo sé que eso no fue culpa tuya. Al menos deberían haberte dicho este es fulano de tal, el dueño del lugar, brevemente antes de entablar una conversación de 5 a 10 minutos con él. Ellos se equivocaron, no tú, y probablemente por eso todavía te ofrecieron el trabajo. 1. Es probable que no cometieras ningún error al responder, de hecho, tu respuesta fue correcta. 2. Al interrumpir, expresó, mi tiempo es valioso. 3. Al estrechar manos, comentó, gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo. 4. Al salir, dijo, tengo otras propuestas. Este individuo llegó, se mostró seguro y se rió antes de irse. El encargado del lugar recordó con nostalgia su propia arrogancia en el pasado. Lo mejor es que no era consciente de su actitud. Sí, la etiqueta social estándar dicta que se hagan las presentaciones. Tu reacción fue totalmente apropiada. No pudieron presentarle a usted ni al propietario. Suponiendo que haya terminado en 10 minutos es bastante razonable. Entiendo la situación. A veces la gente se olvida de hacer las presentaciones adecuadas. Estar sentado ahí, esperando, puede ser molesto. Yo tuve una vez un amigo que siempre se olvidaba de presentar a la gente. Después de un rato, decidí que ya era suficiente y me levanté. Al final, solo hay que ser directo y no perder el tiempo. En realidad, esto suena como una prueba de tu descendencia y respeto por ti mismo. No todos los que ofrecen un trabajo esperan ver a un tipo que se sentará durante más de 30 minutos con personas sin darse cuenta de su presencia. A veces, en un trabajo, te das cuenta de que la gente no te ve. Recuerdo cuando era nuevo en un lugar y pasaba horas sin que nadie me hablaba. Fue un reto para mi respeto propio. Terminé concentrándome en mis tareas y aprendí a valorar mi propio esfuerzo, aunque nadie lo reconociera. Esa experiencia me hizo más fuerte y capaz de lidiar con situaciones así. Bien por ella por ser sincera. Tenía una amiga que, durante la entrevista, la entregaron a alguien para que le mostrara los alrededores. Durante el recorrido por las instalaciones, el guía la llevó a una habitación lateral y le dijo que huyera, que el lugar era horrible y que se sentiría miserable trabajando allí. Esa anécdota es interesante. Recuerdo que un amigo estuvo en una situación similar. Lo llevaron a una empresa y mientras lo mostraban, el guía le susurró que no aceptara el trabajo. Dijo que el ambiente era tóxico y que las personas eran muy difíciles de tratar. Al final, mi amigo decidió no aceptar y buscó algo mejor. A veces, la honestidad en esos momentos vale más que cualquier oferta. Tuve la misma experiencia cuando tenía poco más de 20 años. De hecho, tenía mi licencia de seguro de vida porque recientemente dejé un trabajo vendiendo valores. Todavía querían cobrarme más de $200 por su entrenamiento e insistieron en que era diferente. De hecho, saqué mi teléfono celular, llamé a otra oficina que me ofreció trabajo el día anterior y acepté la oferta frente a todo el grupo de entrevista. El estafador de mierda que dirigía la cosa estaba furioso. Cabe señalar que el trabajo que acepté fue en el centro de guitarras, pero eso no viene al caso. Sinceramente, creo que hacer que ese timador se sienta incómodo frente a su público de posibles víctimas vale la pena cualquier trabajo desagradable que tuviste que aceptar. Además, tendría más satisfacción vendiendo guitarras de 99 pesos a jóvenes torpes y músicos callejeros que tratando de engañar a personas con un esquema piramidal. Así, podría descansar tranquilo por la noche después de un día de trabajo. Iba a ser una posición de 11 de la noche a 6 de la mañana. Ese es el trabajo de mis sueños, emoticono cara triste. Editar, chicos, soy un idiota. Lo había leído entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. En mi país usamos el formato de 24 horas, así que escribiría 11 de la noche a 6 de la mañana como 11 a 6. Tuve una experiencia laboral que abarcaba de 9 de la noche a 7 de la mañana. 3 días a la semana para acceder a beneficios como seguro médico. La tarea principal era mínima, ya que era un puesto de seguridad en un edificio tranquilo. Se recomendaba llevar un laptop y películas para mantener la ocupación y había un servicio de comida disponible. Aprendí diversas habilidades, las cuales me ayudaron a construir una exitosa carrera. Una gran oportunidad si se adapta a tu horario. ¿Domingo por la mañana? Me gusta levantarme temprano, tomar un café.
Prepara un desayuno saludable para mí y las personas que amo. Luego me pongo ropa bonita y voy a la oficina de mi abogado. Nos gusta hablar de los distintos lugares en los que he entrevistado y el entrevistador me ha preguntado sobre mis creencias religiosas. Vaya, realmente no imaginé que esa era la intención detrás de la pregunta. Menos mal que lo señalaste, porque nunca lo habría notado si me hubiera ocurrido a mí. Una vez solicité un trabajo para este lugar de marketing, me llamaron varias veces para programar una entrevista, todas desde el mismo número, pero cada vez me dijeron que eran una empresa diferente. No hace falta decir que huí de ellos. Eso suena raro. Es como si no supieran ni quiénes eran. Imagino la confusión al tener que prepararte para una entrevista y que te digan que trabajas para otra empresa. A veces, es necesario seguir tu instinto y alejarte de situaciones así. Es mejor buscar lugares que realmente sepan lo que quieren. Una persona de recursos humanos de una empresa bastante conocida me envió un correo electrónico preguntándome si estaba dispuesto a tener una entrevista de trabajo. Claro, suena bien. Di media docena de veces que estaría disponible. Una semana después me di cuenta de que todos los tiempos habían pasado, así que le envié un correo electrónico preguntándole qué pasaba. Ella dijo, «Oh, lo siento, las cosas están ocupadas aquí, dame unas cuantas veces más». Así lo hice. Una semana después me di cuenta de que todos los tiempos habían pasado nuevamente, así que le envié un correo electrónico nuevamente. Ella pidió otro lote de veces. Yo los envié. Recibí una respuesta automática, acababa de irse de vacaciones por una semana. No he recibido respuesta desde entonces. A veces las cosas en el trabajo se complican. Una vez, también me contactaron para una entrevista. Proporcioné mis horarios, pero nunca llegamos a concretar. Al final, me di cuenta de que era un proceso muy lento y desorganizado. Al final, solo dejé pasar. A veces, es mejor movernos a otras oportunidades. La vida sigue, ¿no? Eso suena un poco a esa estrategia de negación, ¿es así? Le ofreces algunos desprecios vagos a una chica para que luego quiera obtener tu aprobación. Quizás esta empresa tiene alguna idea tonta de que trabaja para generar empleo. Llame a alguien, luego actúe como si no le importara como solicitante y luego espere trabajar desesperadamente para conseguir el trabajo. Aunque probablemente lo estoy pensando demasiado y ellos simplemente son incompetentes. Es curioso cómo a veces las empresas aplican tácticas extrañas en el proceso de selección. Recuerdo una vez que un amigo aplicó a un trabajo y el reclutador parecía no tener interés en él. Al final, el amigo pensó que eso lo hacía más atractivo. Pero al final, ni siquiera le ofrecieron la posición. A veces, la indiferencia no es la mejor estrategia, más bien parece que están perdidos. Sí, es muy ilegal que los posibles empleadores le pregunten cualquier cosa sobre su vida personal o familiar. Tener hijos y estar casado o no se incluyen en ese criterio. Algunos ni siquiera pueden preguntarte tu edad exacta. Editar, refiriéndose a Es una actividad prohibida, pero numerosas empresas intentarán encontrar maneras astutas de indagar. Lo más conveniente es actuar como si no tuvieras idea del término, matrimonio, y que nunca has visto a un niño en su entorno natural. De la misma manera, una vez rechacé una oferta de trabajo porque el objetivo del puesto era viajar por la zona, representar a la empresa en eventos de ventas, pero no me reembolsaron los gastos de viaje. Les dije cortésmente pero con firmeza que si bien el trabajo parecía algo que disfrutaría y en lo que sería bueno, no valía la pena ni mi tiempo, ni la gasolina ni el desgaste de mi auto. También es una empresa legítima y el entrevistador parecía realmente amable. Aparentemente no pueden molestarse en compensar de manera justa a sus empleados de nivel inferior. A veces hay que saber decir que no. Recuerdo que estuve en una situación similar. Me ofrecieron un trabajo que parecía interesante, pero no cubrían los gastos de transporte. Le dije que no, porque no vale la pena gastar mi tiempo y dinero en eso. La empresa era seria y el entrevistador parecía buena persona, pero al final, es importante no dejarse engañar por una buena presentación. Es muy frustrante cuántas entrevistas he tenido en las que dicen que no pueden detenerse de las preguntas y que las repetirán si es necesario. Soy profesora en temporada de entrevistas en este momento. Para un trabajo que implica ser empático, hay poco que circula durante la temporada de entrevistas. Considerando que te encuentras en temporada de entrevistas, es posible que debas revisar si realmente quieres utilizar Diter en lugar de Deviate. Diter es aceptable en este contexto, aunque comúnmente se refiere a desanimar a alguien de realizar una acción o impedir que algo ocurra.
Asegúrate de que el término que escojas se ajuste adecuadamente a la idea que deseas transmitir. Mi parte paranoica piensa que ella estaba haciendo eso para asegurarse de que usted pudiera ser tan aburrido y falto de imaginación como la gerencia quisiera que fueran sus guardias de seguridad. Digo esto como alguien que alguna vez trabajó en seguridad estando sobrecalificado. Esta es también una suposición. Al menos eso creo que formaba parte de la situación. Se trataba de seguridad en el comercio, así que posiblemente era su método habitual para identificar a quienes no toleran las dificultades del sector. Sin embargo, creo que la actitud de esa persona fue más allá de la rutina habitual de responder de manera deshumanizada a las preguntas que aparecían en la pantalla. Solía trabajar en Coldstone. La gente repartía tanto helado gratis porque ganábamos mucho dinero con las propinas. También trabajé con algunas personas estúpidamente carismáticas, por ejemplo, ahora hay una en la televisión, así que cuando estaban haciendo, gané un montón de propinas. Pero sí, el canto apestaba. Afortunadamente, cuando me entrevisté se suponía que había otra persona y no apareció, así que conseguí el trabajo. Recuerdo cuando trabajé en un lugar parecido. Todo el mundo estaba feliz y se divertía, así que al final del día salía con buenas propinas. Tenía un compañero que era muy carismático y se notaba, la gente se lo llevaba bien. Pero sí, la parte de cantar fue bastante incómoda. A veces, simplemente pasaba de eso y trataba de centrarme en el servicio. Al menos eso me ayudó a conseguir el trabajo. No fui yo, pero mi tío fue a una entrevista en Clearwater, notó las camisas y pantalones de todos los que trabajaban allí y preguntó si este era un lugar dirigido por la cienciología. Le dije que sí y dijo, sí, gracias, hemos terminado aquí. Mi tío tuvo una entrevista en Clearwater. Se fijó en las camisas y pantalones de la gente y preguntó si era un lugar manejado por la cienciología. Le dijeron que sí y él simplemente dijo que no estaba interesado. Es curioso cómo la primera impresión puede cambiar todo en un segundo. Odio el cebo y el cambio. Conseguí un trabajo para una conocida empresa de telefonía móvil y me dijeron que ganaría $32,000 al año. Resulta que obtienes $10 la hora y una comisión. Lamentablemente, fue mi primer trabajo después de terminar la universidad y no fui lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que debías dejar estas cosas por escrito. Me despidieron cuando les dije que no iba a vender planes de datos de 10 gigas en un área que ni siquiera tenía una red 3G. Es frustrante cuando te prometen una cosa y te dan otra. Recuerdo un amigo que tuvo una experiencia similar en su primer trabajo. Le dijeron que ganaría buen dinero, pero al final todo dependía de las ventas. La presión fue brutal y, al final, lo despidieron por no cumplir metas que eran imposibles. A veces las cosas no son tan sencillas como parecen al principio. Me pregunto cuál fue su estrategia aquí. Ofrecen a los tipos o a la gente fea el puesto de administrador real. Simplemente esperan encontrar al único asistente administrativo que secretamente ha soñado con ser una chica de cámara y que de alguna manera no es tan malo en eso. ¿Había algún tipo de código en el anuncio que te perdiste? Aturde la mente. He escuchado que los anuncios de trabajo en Rusia no solo pueden requerir solicitantes del género femenino, sino que también pueden incluir una frase que se traduce como sin complejos o sin ataduras, lo que implica que se espera que el empleado tenga relaciones íntimas con el jefe. Solo por curiosidad, ¿este hombre o su esposa eran realmente indios? De lo contrario, agregaría una capa de locura completamente separada y deliciosa a todo el asunto. Dicho esto, parece que el tipo tiene buenas ideas, pero necesita desesperadamente a alguien que lo conecte a la realidad. También en las tarifas salariales. La verdad es que no tengo idea de si eran indios o no. Pero imagina la mezcla de culturas y cómo eso podría cambiar la percepción de la historia. A veces, las ideas pueden volar demasiado alto y los amigos tienen que poner las cosas en su lugar. Siempre hace falta un buen balance entre creatividad y realidad, sobre todo cuando se trata de dinero y sueldos. Me hizo preguntas comerciales confidenciales sobre mi puesto actual. ¿Se refiere a información que su empleador actual no quería compartir fuera de la empresa? Si es así, eso es bastante sórdido. Lo suficientemente sórdido como para tratar de encontrar una manera sutil de informarle a mi empleador actual, sin informarle que estoy pensando en irme. Eso suena complicado. A veces, la gente no tiene límites y quiere información que no debería tener. La confianza en un ambiente laboral es importante, y traicionar eso puede causar problemas. Es inteligente tener cuidado y, como dices, avisar a tu empleador de manera sutil sin que piensen que te quieres ir.
Al final, es mejor proteger tu posición actual. Para ser honesto, no soy un gran admirador de que ni siquiera las aplicaciones en línea sean tan detalladas. Taleo es especialmente un gran infractor. Adjunte su currículum, que analizaremos para obtener información relevante. Página siguiente, por favor complete toda esta información que está claramente en su currículum. Me parece aceptable que soliciten toda la información de mi currículum, pero debería ser en sus propios términos, sin tener que completarlo en campos específicos. Además, la exigencia de proporcionar una copia del currículum además de la información requerida resulta frustrante. Esto se siente como una redundancia innecesaria o se le da demasiada importancia a la presentación visual, lo cual no es un buen indicio para la empresa contratante. Así parece ser como funcionan todos los lugares ahora. Trabajo en comida rápida, contratamos gente con un salario mínimo, nunca mejor. Si le ofrecen una promoción y no la acepta, quedará incluido en la lista negra de promociones durante años. A un tipo que ha trabajado en la empresa durante 5 o 6 años como jefe de turno le ofrecieron el puesto de subgerente en otra tienda. Dijo que no, ya que ha estado en una tienda durante 2 o 3 años y acababan de calificar para un puesto de subgerente, por lo que quería esperar para eso. Luego, la compañía ascendió a otro tipo a subgerente en esa tienda de turnos y se niega a darle un ascenso. También están sufriendo muchísimo para los subgerentes / gerentes generales, me pregunto por qué. Es habitual en restaurantes de comida rápida, e incluso en cadenas como Chili's o Kif, trasladar a los nuevos gerentes a otras ubicaciones. Esto se hace para que aprendan de personas ajenas, desarrollen buenas habilidades interpersonales y se distancien de sus amigos de trabajo de largo plazo, evitando así que se vuelvan una influencia que limite su aprendizaje y crecimiento profesional. A veces, no todos en un lugar de trabajo son reclutadores o participan en el proceso de contratación. Los empleados regulares podrían estar caminando sin tener idea de quién es usted o para qué está ahí. Esto me pasa todo el tiempo. Me levanto de mi escritorio para tomar un trago de agua y alguien comienza a hacerme un montón de preguntas sobre su entrevista. Simplemente les pregunto a quién vienen a ver, luego los dirijo al cartel gigante con los números de extensión escritos y les digo que llamen a la persona a la que van a ver con el teléfono del vestíbulo. Nunca deberías simplemente sentarte y esperar. Si no hay nadie cerca, use su teléfono celular para llamar a la persona con la que se reunirá y decirle que está allí. Si la oficina carece de un recepcionista, la persona encargada de la entrevista podría verificar al menos si hay alguien en espera cuando llegue el momento. Tenían un trabajo en oferta a unos 45 minutos de distancia. Al parecer, todas las demás solicitudes se presentaron simplemente por si querían a alguien más tarde. Para ponerlo en contexto, había alrededor de 150 personas allí y resultó que solo se trataba de un trabajo. Más de 150 personas presentes, todas compitiendo por una única oportunidad laboral. Considero que esto representa una noticia de mayor relevancia que cualquier otra cosa que intentaran demostrar. Las cifras hablan por sí solas y reflejan la situación actual en el mercado laboral, donde la competencia es feroz y las oportunidades son escasas. La realidad de muchos es una lucha constante por conseguir ese lugar que solo uno podrá ocupar. Esto sucedió en una cita. Date y yo estamos sentados en las mesas de un bar, cuando aparecen entre 7 y 8 de sus amigos. No me presenta. La cita se levanta para tomar unas copas, pero se queda fuera con más amigos, mientras tanto, yo estoy sentado con un grupo de chicos, ninguno de los cuales quiere hablar conmigo. Estaba tan confundido. Después de unos 20 minutos de intentar que las piedras hablaran, finalmente me levanté y caminé hacia otra mesa repleta de marines. Le dije, hola, ¿te parece bien si me siento aquí? Siguieron unos 30 segundos de ruido inmediato de raspado de sillas, piernas y brazos moviéndose en todas direcciones, al final de los cuales de repente apareció una silla. Eran tan amables y dulces y feliz de estar allí, charlando conmigo, los marines conjuraron una bebida 20 segundos después, y cuando mi cita finalmente se dio cuenta de que no tenía las agallas para venir a buscarme, la cita había terminado. Mis amigos más tarde en la noche nunca más supe de la cita, ni yo quería. Eso pasó en una cita. Estábamos en un bar cuando de repente un grupo de amigos de él llegó. No me presentó y se fue por bebidas. Después de un rato, me quedé sola con unos chicos que no hablaban. Decidí cambiar de mesa y me senté con unos marines. Fueron amables y me hicieron sentir bienvenida. Cuando mi cita finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La cita terminó ahí y nunca supe más de él. También ocurre lo contrario, a menudo se anuncian puestos de trabajo con requisitos que la empresa en realidad no necesita.
A veces veo esto en mi departamento, la descripción del trabajo dice, el solicitante debe tener la habilidad X, así que pregunto, ¿por qué requerimos esto? ¿Si ni siquiera usamos X? Oh, no hay problema, si no saben X, igual les damos el currículum a ustedes. Los ingenieros tienen una mentalidad literal, si les dices que necesitan tener la habilidad X y no la tienen, muchos simplemente no se molestarán en postularse. Parece imposible lograr que RRHH. ¿Entienda esto? Además, a veces escribimos requisitos como debe tener N años de experiencia y hacer X en la industria y no usamos X de manera diferente que en cualquier otra industria, entonces ¿por qué depender de eso? Es curioso cómo a veces las empresas buscan cosas que realmente no necesitan. Recuerdo que en mi trabajo teníamos una lista de requisitos para un puesto que no tenía sentido. Hablé con el equipo de recursos humanos, pero parecían no entender que eso alejaba a posibles candidatos. La gente se pone nerviosa por requisitos que no son necesarios. Al final, perdimos oportunidades solo por tener una descripción demasiado rígida. Tuve esto pero uno mejor, de 9 de la noche a 7 de la mañana. 10 horas 3 días a la semana para calificar para beneficios que incluyen seguro médico. Yo tampoco tenía mucho que hacer, era un trabajo de seguridad para un edificio muy tranquilo, por lo que te animaban a traer una computadora portátil y películas para mantenerte ocupado, y la cocina proporcionaba una comida y completaba el café antes de que se fueran. La noche. Aprendí muchas otras habilidades haciendo ese trabajo y comencé una carrera increíble basada en las habilidades que aprendí por mí mismo. Fantástico trabajo si estás preparado para el horario. Suena como un trabajo bastante relajado. Tener tiempo para usar la laptop y ver películas hace que esos turnos nocturnos sean más llevaderos. Además, conseguir habilidades adicionales es un buen bono. A veces, trabajos así ofrecen más de lo que parece a simple vista. Tener todas esas ventajas mientras se trabaja de noche suena interesante, aunque el horario puede no ser para todos. Me mudé a los EU recientemente y los empleadores siguen preguntando por qué me mudé. La verdad es que me mudé con una visa de cónyuge para vivir con mi esposo y tengo 20 y tantos años, por lo que obviamente tengo un riesgo de licencia de maternidad. Ni siquiera sé cómo responder a esa pregunta. Si digo familia, profundizarán más. Los ciudadanos de Estados Unidos suelen mostrar un gran orgullo por su país. Si se menciona que se prefiere América a otra nación de manera amistosa, aunque no sea cierto, es probable que no insistan en el tema. Al hablar sobre una visita previa y lo mucho que se disfrutó, podrían mostrarse receptivos a la conversación y posiblemente compartir impresiones sobre su territorio. Me metieron en uno de esos cuando era adolescente. Se anunciaron $10 por hora los viernes, sábados y domingos para lavar camiones en un centro de UPS en mi ciudad natal. Cuando llegué, querían que trabajara de 5 de la tarde a 10 de la noche de lunes a viernes, sabiendo que era un estudiante de secundaria, y solo se sentían cómodos pagándome el salario mínimo, como 6,25 por hora en ese momento, debido a mi edad. Cortésmente rehusé trabajar allí. Me pasó algo parecido. Buscando trabajo en verano, vi un anuncio que prometía buena paga. Al llegar, me dijeron que el horario era mucho más extenso y con un sueldo bajo. Era claro que no valía la pena, así que simplemente seguí buscando. A veces, es mejor no comprometerse si sientes que no te están dando un trato justo. Ya encontraré algo mejor. Lo aprendí después de dejar un trabajo hace un par de años. Había estado trabajando a tiempo parcial para un pequeño taller de reparación de computadoras, y aproximadamente 3 meses después, el propietario me dijo que quería que continuara haciendo exactamente lo que estaba haciendo, solo que sin pago. Quería convertir un puesto remunerado en una pasantía no remunerada. Me reí en su cara y salí. Más tarde, investigué un poco y descubrí que lo que intentaba hacer era ilegal. Ojalá lo hubiera aceptado solo para poder reclamarle el salario más adelante. Eso suena bastante típico. A veces, la gente intenta aprovecharse de los demás. Es bueno que te hayas dado cuenta de eso y no hayas aceptado la oferta. La mayoría de la gente se quedaría callada, pero tú te fuiste. Mirando hacia atrás, piensas en lo que podrías haber hecho. Pero al final, es mejor salir de situaciones así. Se siente bien tener principios y no dejarse engañar. Cautelosamente. Cuando tuve gente que vino a decirme, tengo esta otra oferta que paga X, les dije que la disfrutaran. Si me contaran que habían estado investigando trabajos similares y sentían que el trabajo que estaban haciendo valía X debido a, y entonces hablaríamos. Pero también traté de romper con el concepto de que solo se podían conseguir grandes aumentos encontrando una nueva posición.
A veces, la gente busca aumentos de sueldo en otros trabajos sin pensar en lo que ya tienen. Tuve un amigo que siempre decía que si quería más, debería poder justificarlo. Un día, se sentó con su jefe y explicó por qué su trabajo valía más. Al final, consiguió un aumento sin tener que cambiar de empresa. Me pareció un enfoque interesante. A veces, hablar es más efectivo que simplemente buscar otra opción. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.